Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. La caída de audiencia de la serie Ashk, Begosyashi en las últimas semanas ha desatado un nuevo rumor en el mundo de la televisión. Al parecer, ha habido desacuerdos entre el director y los protagonistas, Hande Erçel y Barış Arduç. Se dice que estas discrepancias sobre el rodaje de ciertas escenas han provocado momentos tensos en el set. Esta tensión latente entre el equipo de producción y los actores se describe como una guerra fría entre bastidores. Se rumorea que, mientras el director se esfuerza por mantener su visión artística, los actores tienen diferentes exigencias respecto al rumbo de la historia. Todos estos rumores parecen haber acelerado el proceso que conduce a la cancelación anticipada de la serie. Se alega que Hande Erçel objetó ciertas escenas del guión, afirmando que la integridad emocional del personaje se ve dañada. Otro detalle que circula es que Barış Arduç no está conforme con la transformación de su personaje, especialmente en los episodios finales. El desacuerdo entre los actores y el director sobre este asunto alteró el ambiente en el set, y los límites de la profesionalidad se convirtieron en un punto de fricción entre él y el equipo. Mientras que el director y el productor querían que la serie tuviera mayor carga emocional, se dice que los actores exigieron escenas más realistas. La incapacidad de integrar estas perspectivas divergentes dejó el futuro de la serie en la incertidumbre. Se ha informado que la productora celebró una reunión importante en respuesta a las crecientes críticas en redes sociales durante las últimas semanas. En esta reunión se discutieron tanto cambios en el guión como la reducción de la duración de los episodios. Sin embargo, también surgieron acusaciones de que Hande Erçel y Barış Arduç estaban descontentos con ciertas decisiones. La insistencia de los actores en mantener la calidad se topó con la objeción del director de que el ritmo estaba decayendo. El resultado fue un proceso complicado tanto para la historia como para el equipo. Se dice que esta crisis fue decisiva para la conclusión prematura de la serie. Según los rumores que circulaban tras bambalinas, Hande Erçel y el director protagonizaron una acalorada discusión en el set durante varios días de rodaje. Sin embargo, estas discusiones no traspasaron los límites profesionales y se mantuvieron como un simple choque de ideas. Se dice que Barış Arduç actuó como mediador, intentando reconciliar a ambas partes. No obstante, los crecientes desacuerdos afectaron negativamente el ambiente en el set. Cuando el director solicitó volver a filmar algunas escenas, los actores lo interpretaron como una falta de confianza. Estos acontecimientos sacudieron profundamente la dinámica interna de la serie. Con los índices de audiencia por debajo de lo esperado, los productores decidieron replantearse el futuro de la serie. Inicialmente planeada para continuar hasta mitad de temporada, el proyecto fue cancelado prematuramente debido a la disminución del interés del público. Sin embargo, la verdadera razón detrás de los rumores era la tensión entre el equipo de producción y los actores. Estos rumores se propagaron rápidamente en las redes sociales y el hashtag #Begosyashi se convirtió rápidamente en tendencia. Los fans reaccionaron a los rumores de que Hande y Barış querían abandonar la serie. Estas reacciones obligaron al equipo de producción a emitir un comunicado, pero aún no se ha recibido una respuesta oficial. Según algunos tabloides,
el director de la serie estaba descontento con el ambiente en el set durante las últimas semanas. Se alegó que los actores carecían de concentración y que las escenas tardaban más de lo previsto en rodarse. El aumento en el número de tomas repetidas, sobre todo en las escenas emotivas, fue especialmente notorio. Esta situación representó un desafío para el productor, tanto por las limitaciones de presupuesto como de tiempo. Al parecer, Hande Erçel estaba agotada debido al intenso ritmo de trabajo, y Barış Zardus estaba molesto con los cambios en el guión. Esto generó un ambiente tenso tanto delante como detrás de las cámaras. Según filtraciones del set de la serie, algunas escenas no se completaron según lo previsto. Se alega que el director interfirió en la actuación de Hande Erçel, lo que provocó una breve pausa en el rodaje. Tras este incidente, la brecha entre la actriz y el director se profundizó aún más. Según se informa, Barış Zardus intentó mediar entre ambas partes, pero sin éxito. Cuando el equipo notó esta tensión, se instaló un ambiente de tensión. Se dice que cada uno se replegó a su propio espacio y la comunicación disminuyó. Los espectadores también notaron la pérdida de ritmo en los episodios finales de la serie. En redes sociales abundaban los comentarios que afirmaban que se había roto la conexión entre las escenas. Algunos espectadores observaron que la química en pantalla entre Hande y Barış había disminuido en comparación con episodios anteriores. Estos comentarios alimentaron aún más los rumores de una crisis. Sin embargo, el equipo de producción optó por guardar silencio respecto a estos rumores. No obstante, la idea de que lo que sucede tras bambalinas también influye en la historia se ha extendido cada vez más. Circulan rumores de cambios en el equipo de guionistas de la serie. El cambio en la evolución de los personajes, especialmente en las últimas semanas, ha provocado una reacción negativa por parte de los espectadores. Cuando el personaje de Hande Erçel se alejó de la fuerte personalidad de los primeros episodios, las críticas por su deterioro aumentaron en las redes sociales. El personaje de Barış Zardus, por otro lado, fue criticado por volverse pasivo. Esto, según se afirma, exacerbó el descontento de los actores. Todos estos acontecimientos hicieron inevitable la conclusión prematura de la serie. En la prensa sensacionalista comenzaron a circular comentarios que decían: el detrás de cámaras de Aşk ve Gözyaşı es más dramático que la pantalla. Algunos miembros del equipo de producción afirmaron que se trataba simplemente de desacuerdos profesionales, mientras que otros utilizaron el término Guerra Fría. Se sabe que los productores intentaron mediar entre ambas partes para evitar que la crisis se agravara. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron infructuosos. Se informó que la comunicación entre los actores en el set durante las últimas semanas de la serie fue mínima. Esta situación generó dudas sobre el proyecto. La declaración final de Hande Erçel, todo está bien, al abandonar el set, no logró disipar las acusaciones. Su respuesta sonriente ante las insistentes preguntas de los reporteros de la prensa sensacionalista fue digna de mención. Barış Zardus, por su parte, optó por guardar silencio al respecto. Sin embargo, su círculo cercano indica que el actor se vio afectado moralmente por el proyecto. En redes sociales se ha desatado un debate sobre si Hande y Barış volverán a trabajar juntos en un proyecto. Los espectadores están ansiosos por verlos de nuevo en pantalla. Según algunos informes, se acortaron escenas de los 2 últimos episodios de la serie. Esto supuestamente ralentizó el ritmo de la trama. El director argumentó que la decisión de acortar la duración se debió a razones técnicas. Sin embargo, los actores, al parecer, no estuvieron de acuerdo. Nuestro trabajo queda inconcluso, dijeron los actores, insinuando su incomodidad por un final tan prematuro. Estas reacciones emocionales
no bastaron para cambiar la decisión de los productores. Se supo que la productora planeaba una gran campaña promocional para el episodio final de la serie. Sin embargo, se alegó que las grabaciones promocionales se pospusieron debido a tensiones internas. Esto dio lugar a comentarios entre bastidores de que la crisis del director se agrava. Según se informa, Hande Erçel lloró durante la escena final y no pudo ocultar sus verdaderos sentimientos. Al parecer, Barış Arduç abandonó el set discretamente después de la escena. Se supo que la pareja decidió tomarse un tiempo libre. Tras el final de la serie, aparecieron varias publicaciones emotivas en las redes sociales. Hande Erçel compartió la frase "Cada historia deja huella", mientras que Barış Arduç concluyó diciendo "Gracias a todos los que contribuyeron". Estas publicaciones intentaban dar la impresión de que no había ningún conflicto entre ellos. Sin embargo, entre bastidores, estas declaraciones se interpretaron como meras posturas profesionales. El equipo del director guarda silencio. Los espectadores están ansiosos por conocer la historia detrás de esta historia. Algunas fuentes cercanas sugieren que Hande y Barış podrían reunirse para un proyecto diferente en el futuro. Sin embargo, se rumorea que serán más selectivos al elegir un director esta vez. Si bien la pareja tiene mucha química, sus visiones diferentes supuestamente han causado conflictos en este proyecto. Los productores, no obstante, afirman estar abiertos a trabajar con ambos actores en el futuro. Esto ha desatado rumores de un nuevo proyecto después de Ego Aşk ve Gözyaşı. Los fans anticipan un gran regreso a la gran pantalla con esta colaboración. Los críticos argumentan que la serie es técnicamente sólida, pero carece de profundidad emocional. Se alega que esta deficiencia se debe a problemas de comunicación en el set. Si bien la actuación de Hande Erçel fue elogiada, una desconexión en la historia generó insatisfacción entre los espectadores. La actuación de Barış Arduç, sin embargo, fue considerada madura, pero carente de ritmo. Los rumores de un cambio de director y guionista reforzaron aún más esta percepción. Una de las críticas más frecuentes fue el comentario de oportunidad perdida. Una de las frecuentes crisis por diferencias creativas en la televisión ha coincidido con Aşk ve Gözyaşı. A pesar de su corta duración, la serie generó un gran revuelo en las redes sociales. La química entre Hande y Barış destacó como el elemento más importante que impulsó el proyecto. Sin embargo, los conflictos de opinión tras bambalinas han eclipsado esta sinergia. Aunque el equipo de producción y los actores han tomado caminos separados, esta historia parece destinada a dar de qué hablar durante mucho tiempo. Los espectadores esperan que este proyecto se retome algún día. Actualmente no hay noticias de nuevos proyectos de Hande Erçel ni de Barış Arduç. Según se informa, ambos actores están tomando un descanso y considerando ofertas. Los fans esperan con ansias el día en que los dos se reúnan. Aunque Ego Aşk ve Gözyaşı terminó prematuramente, su impacto perdura. Este proyecto marcó un hito en la historia de la televisión turca, tanto por su éxito como por el trabajo realizado tras las cámaras. Y por supuesto, la pregunta de Eda, ¿quién tenía razón?, sigue presente en la mente de todos. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video
hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.